El gran sueño del hombre siempre ha sido descubrir la inmortalidad, preservar la juventud, la belleza y la memoria. El momento trascendente detenido en el tiempo. Inmortalidad, eso es lo que descubrieron aquellos que hicieron el milagro de atrapar la imagen. Hablar de fotografía de prensa es hablar un poco también de la historia de un país, ¿no? Porque la fotografía de prensa es algo que sale a diario y se está reportando continuamente lo que sucede, bueno, en este caso en Cuba. Pero yo pienso que para hablar de fotografía de prensa teníamos que empezar a hablar de fotoperiodismo como tal. El fotoperiodismo realmente es aquella parte del periodismo que utiliza la imagen para transmitir determinadas informaciones. Y dentro de ese fotoperiodismo, tal vez el fotoreportero, que así fue como primero se le llamó a los fotógrafos que hacían este tipo de trabajo, juega un papel importante. Mucho ha cambiado la fotografía desde sus inicios. Nuevas técnicas, más posibilidades. Las cámaras dejaron de ser grandes y pesadas, pero siempre estará el fotoreportero con su ojo aguzado y su instinto alerta, creando imágenes inolvidables, siempre con aquella misma paciencia con que sus antecesores esperaron el milagro de la foto irrepetible. José Gómez de la Carrera fue un fotógrafo español que desplegó una prolífica labor fotográfica en la isla a finales del siglo XIX y principios del XX. Dedicó más de 20 años de su carrera a fotografiar varios momentos dentro del país. Gómez de la Carrera llega a Cuba en 1885, se instala en el número 23 de la calle Obispo y llega en un momento en que la fotografía cubana, estaba experimentando un momento de impulso, un momento de desarrollo, con la introducción de nuevos procedimientos fotográficos como el calotipo, las imitaciones de estampas de humo, la fotografía en colores, por supuesto, dieron como resultado imágenes mucho más resueltas estéticamente. Por esos momentos también los equipos fotográficos se hacían mucho más livianos, mucho más manipulables. El número de fotógrafos también se incrementa, tanto de fotógrafos profesionales como de fotógrafos aficionados, nacionales y extranjeros, y es ahí donde se inserta Gómez de la Carrera. Sus primeras realizaciones se insertan en la fotografía de estudio, pero muy pronto comienza a hacer paisajes y fotografías de establecimientos comerciales, que esta sería, digamos, la temática más importante dentro de esta primera etapa, que no significa que no la haya realizado en años posteriores. Para 1890 comienza a incorporar otra temática dentro de su labor, la fotografía social, con tipos populares como el lechero, el vendedor de frutas, el aguador, que, al decir de la investigadora Quirenia Rodríguez Puerto, inauguraría un camino ampliamente recorrido en la fotografía publicitaria posterior. Para 1893, Gómez de la Carrera inicia su labor en El Fígaro, uno de los periódicos ilustrados más importantes de finales del siglo, inicios del XX. Dando un salto histórico en la historia de fotoreportaje cubano, desde Gómez de la Carrera, ese gran fotoreportero del siglo XIX, hasta la actualidad,
Tenemos hoy como invitado el gusto de compartir con Yander Zamora. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, un placer. Un hombre de prensa, un fotoreportero muy activo, con una carrera ya y con algunos premios, a pesar de su juventud. Yander, háblame cuando te sentiste por primera vez fotógrafo, conscientemente fotógrafo, cuando tuviste una cámara, empezaste a hacer a esa toma de decisión que es hacer una imagen. Pasó un tiempo. Quizá yo no era consciente de eso. Muchas veces pasa que cuando comienzas a estudiar la fotografía, pues uno empieza creyéndose muchas veces que pues, ya soy fotógrafo. Aunque en los inicios vi muchas fotos y a través de mi papá, pues me fui adentrando en este mundo de la fotografía. Siempre pensé que mi carrera iba a ser pintor, que no está muy desligado de la fotografía, al contrario. Pero sí, estudié algo de pintura en Santiago de Cuba, que es donde nací, pero nunca me imaginé de verdad ser fotógrafo. Ya eso vino mucho después, cuando terminé el preuniversitario, empecé la carrera y me vinculé a Prensa Latina. Ahí fue que empecé, pues, ya más adentrado en el gremio, ya en la prensa, que empecé a relacionarme con fotógrafos, ver la fotografía que hacían. Estudié la fotografía en el Instituto de Periodismo José Martí, aquí en El Vedado. Y bueno, ya así después me planteé que sí, claro, eso era lo mío. Para 1895 inicia su temática de fotografía bélica, por supuesto con el reinicio de las luchas por la independencia, un momento de efervescencia que posibilitó que muchos fotógrafos se incorporaran a la empresa de registrar la guerra, siendo Gómez de la Carrera que logró un registro de la guerra mucho más abarcador, con más de 150 imágenes, y también que gozó de una singularidad que pudo tomar imágenes tanto del bando español como el bando del Ejército Libertador. Una peculiaridad que solo tendría él por tener una ciudadanía norteamericana que le permitió, digamos, adoptar una postura neutral dentro del conflicto. En 1903 significa un año, un punto de giro en la fotografía de Gómez de la Carrera, ya que renuncia su labor del Fígaro debido a un altercado. El hecho de hablar de Gómez de la Carrera es ahondar un poco sobre los conflictos que han existido y tal vez, ¿por qué no?, que puedan existir entre los mismos fotógrafos por problemas profesionales. En este caso es la disputa que hubo en 1903, en el momento ya después de instaurada la República, entre Gómez de la Carrera y otro de los grandes de la fotografía cubana, que fue Rafael Blanco Santa Coloma. Pero como persona que era de un carácter muy fuerte, algunos decían que era demasiado ácido, preponderante, pues tuvo disputas con muchas personas. Por supuesto no podía ser menos con Gómez de la Carrera. Una disputa que se dispuso en el momento en que iban a hacer un viaje acompañando al primer presidente de Cuba, Tomás Estrada Palma, hacia el interior del país. Y en la terminal de trenes de Villanueva, ahí hubo la primera discusión, hasta que Gómez de la Carrera decidió abandonar el staff del Fígaro y dedicarse a lo que es la fotografía comercial, la fotografía de retratos comerciales.
tu rutina de trabajo en un diario? Porque eres un fotoreportero activo en un diario. Sí. El día a día de un fotógrafo es... Mira, en el periódico que es donde tengo más experiencia, por ejemplo, se planifica todo, no hay sorpresas, o hay pocas en el año. Se hace un plan de trabajo y muchas veces tú sabes la cobertura con varios días de antelación. Y todos los días pues te llega lo que vas a hacer al día siguiente. Esa es una parte. Está la otra parte que ya depende mucho del fotógrafo y es en la que tú buscas, eso depende de ti. No te lo exige el medio, te lo exiges tú mismo. Es el caminar por las calles buscando algo atractivo que publicar en tu medio o en algún otro medio en la que creas tiene cabida eso que quieres hacer. Por ejemplo, en el periódico Granma quizás no haya mucho espacio no hay espacio y no hay una política editorial que proteja mucho los reportajes, por ejemplo. Pero si es así en algunas otras revistas o publicaciones, pues si tienes vínculo con esas publicaciones, yo salgo a la calle, yo siempre estoy con mi cámara arriba. Te digo siempre, de verdad siempre, no voy a buscar el pan sin mi cámara. Cuando tienes un suceso que es sorpresivo, un desastre, ¿inmediatamente sales o tienes que esperar que te asignen el trabajo para...? Mira, te repito, eso depende mucho del fotógrafo. Yo salgo y así me he ido a hacerle fotos a inundaciones en La Habana o a incendios o algún derrumbe, pero eso depende de ti. Yo soy consciente que si logro la foto, pues mi medio, que en este caso el periódico Granma, muy probablemente esté interesado en la imagen que yo logre, o no, pero la imagen yo la hago primero para mí. Y bueno, si al medio para el que trabajo o alguno de los medios para los que trabajo les interesa, pues genial. A mí además me interesa ver el trabajo publicado. Un poco, quizás una beta de artista que, sabes que tu trabajo quieres que lo vean la mayor cantidad de personas. Y si es publicado en un medio, pues mejor. ¿Y qué pasa cuando quieres hacer un tipo de imagen que no se apega tanto al valor de la noticia rápida, al de reportaje en un sentido llano del concepto, sino que quieres experimentar, es una obra más de autor o un ensayo fotográfico? ¿Qué sucede con ello? ¿Encuentras eco después con esas imágenes? ¿Puedes publicarlas, esas imágenes? Bueno, hay pocos espacios oficiales. Claro, ahora también están las redes sociales, que son un espacio que existe hoy, en el cual los artistas, los fotógrafos, los periodistas, escritores en general, pueden pues, publicar y hacerle ver al mundo o a sus contactos en el internet la obra, lo que están haciendo. Eso es una vía, pero así, en espacios reales, oficiales, que te demanden ese tipo de trabajo, hay pocos. Yo tengo ya algunos añitos en el medio y conozco algunos y tengo la dicha que muchas cosas de las que hago pues encuentro a quien enviárselas. Pero tengo que reconocer que no es así y es una lástima que en los medios nuestros, los medios oficiales quiero decir, no haya un espacio o no exista una política real que ayude a publicar ese tipo de trabajo. Por ejemplo, creo que el fotoreportaje se está perdiendo en los medios. En el periódico Granma, por ejemplo, había un espacio, creo que eran los viernes, en la última página, en el que era para el fotógrafo. Y ahí uno podía hacer despliegue de una obra más personal, que respondía más a tus inquietudes, o fotografías que documentaban la realidad inmediata. Y bueno, si éramos un medio nacional, muchas veces lo que tú proponías afectaba obviamente o sea, veía eco en muchas partes de Cuba. Por ejemplo, el transporte o quizás... Sí, narrar una historia completa a través de la foto. Eso es interesante y a mí me satisface mucho hacer ese tipo de trabajo. Y creo que es a donde más está encaminado el fotoperiodismo de hoy. Los profesionales, te digo fotoperiodismo, camarógrafo y fotógrafo, hacer un trabajo más completo, que demande más de un poco de estudio, de visión, porque la fotografía de noticia, la noticia como tal, pues muchas veces la tiene cualquiera en la calle con un iPhone. Entonces,
un accidente de tránsito o un derrumbe, o sea, lo que sea que pase, así que sea no un evento ni una manifestación que ya da tiempo a que el fotoreportero llegue al lugar, pero sí algo que sucedió en 2 segundos, sí ya, o sea, no lo haces tú, lo hace cualquier otro. La fotografía de prensa tiene características que la distinguen un poco del resto de los géneros fotográficos existentes, aunque los utiliza, porque la fotografía de prensa utiliza el paisaje, utiliza el retrato, pero ese paisaje y ese retrato tienen que tener características muy específicas para convertirse en fotografía de prensa. Ante todo, la fotografía de prensa es documental. O sea, usted está documentando algo, usted está dejando algo para después. Y aunque en ese momento puede ser noticiosa, después lo que se convierte es en un documento para la posterioridad. Y ahí están las bibliotecas llenas con sus hemerotecas y sus revistas y sus cosas para uno chequear todas esas imágenes que se hicieran. Entonces yo quería referirme hoy a un fotógrafo de prensa que tal vez esté un poco olvidado dentro de nuestra historia, que incluso hoy parte de su obra se considera fotografía artística, como es el caso de José Agraz Solán. José Agraz fue un fotoreportero que nació en 1909, o sea, vivió durante todo el siglo XX, y este hombre tiene un trabajo extraordinario como fotógrafo. Fue fotoreportero del Diario de la Marina, de Bohemia, fue fotoreportero de la revista Avance, fue reportero ya un poco más acá del periódico Revolución, y después ya murió siendo trabajador, siendo fotógrafo del periódico Granma como tal. Yo quería hablar de un fotoreportaje en específico, que es este que tengo aquí en pantalla, que fue un fotoreportaje que le valió a él un premio importantísimo en una de las carreras de autos que se hacían en el Malecón. Malecón Habanero, tradicionalmente, anualmente se hacían carreras internacionales de autos. Bueno, por ahí está la famosa película de Fangio, que ustedes se pueden ir a ella y ahí pueden ver algo sobre estos sucesos que ocurrían. Pero fue un accidente terrible cuando uno de los autos que estaba corriendo, que estaba en competencia, se fue contra el público. Y eso fue un desastre. Y ahí estábamos el problema de la ética, ahí estaba José Agraz, que ayudó también un poco a ayudar a los heridos, pero que tomó su foto. No pudo tomar muchas precisamente por eso, pero tomó su foto. Esto pertenece a lo que llamamos hoy en día fotografía de desastre. La fotografía de desastre, que está implícita en general dentro de ella, está la fotografía de los ciclones, está la fotografía de guerra, en un subgénero, y es una de las fotografías más difíciles de hacer. ¿Por qué? Porque usted tiene que estarse jugando la vida para hacerlas. Este tipo de fotografía, bueno, ahí ya está el auto virado, depende mucho de la habilidad del fotógrafo para hacerla. Pero también hay que jugar con la composición. Por ejemplo, fíjense que ahí esa era una carrera donde incluso el auto queda hacia arriba, pero es el único motivo importante dentro de la fotografía. Él ahí no saca público, él quedó, el auto se salió y corrió hacia el extremo y ahí quedó el auto como tal. Viene a colación una foto que fue premio tuyo, doble, el premio Rey de España, el pasado año, el Ortega y Gasset. ¿Cuánto de espontáneo o de premeditado tuvo esa imagen? Ahí yo estaba trabajando para la agencia Reuters, que está aquí enclavada en Cuba, y mi tarea era precisamente esa, hacerle la foto a la llegada del avión a La Habana.
Así que estuve en el lugar unas 3 horas antes, estudiando, haciendo lectura de luces, viendo qué sitio era mejor. Así que de casual hubo poco. Si algo pudo haber de casual en esta imagen es pues los planos de abajo, la fotografía, los autos que llegaron en ese momento, que hay colegas que me han preguntado, bueno, ¿y tú les pagaste a los choferes de los almendrones para que estuvieran ahí? Porque es que, te digo, si yo hubiera diseñado una foto, la foto que quería hacer en ese momento no hubiera sido tan atractiva como esa, porque esos almendrones con los colores azules, que tenían mucho que ver con el avión del presidente Obama, o sea, había un juego cromático ahí muy interesante, el cielo nublado, y eso fue lo que hubo casual, pues los autos abajo que llegaron 2 segundos antes, seguramente en respuesta a los rezos míos en ese momento, estaba esperando que sucediera algo. La fotografía de prensa tiene una serie de características que no tienen las demás. Las otras tienen mayor tiempo, la fotografía de prensa se hace muy rápido, el trabajo del fotógrafo de prensa es muy difícil porque tiene que aplicar todos los conocimientos teóricos que él tiene de fotografía, pero tal vez en muy poco tiempo. Y me han dicho, sobre todo los fotoreporteros que trabajan en la prensa y que tienen mucha experiencia en esto, que realmente se logra. Gómez de la Carrera parece haber fallecido para mediados de 1909. En agosto de ese mismo año, El Fígaro publica un artículo llamado Los soldados de la instantánea, que es un homenaje por completo a la figura de Gómez de la Carrera con la isla, porque su fotografía de manera general es un testimonio inmenso de toda una época y por tanto es, digamos, una figura cimera dentro de la fotografía cubana y de la historia cubana también. Cuando tú crees que sabes todo, pues creo que ahí te pusiste un límite que difícilmente pase. Es necesario estar abierto a aprender de cualquiera. Yo he aprendido de fotógrafos que llevan 2 días en la fotografía, porque en un trabajo, él hace una foto, yo otra. Cuando yo miro su fotografía digo, bueno, me parece bien. Yo le estaba oyendo el contraluz y a lo mejor él porque no sabía, pues hizo el contraluz, pero mira qué bien salió. Te digo, esto es un ejemplo. Y otra cosa es que si quieres vivir de la fotografía, de prensa y colaborar con algunos medios, está bien eso, que te pulas y tengas esa ambición, pero no puede ser que el fin del salir a la calle a buscar la fotografía sea el dinero, porque no funciona así salir pensando en el dinero. Tienes que salir pensando en lograr buenos trabajos, porque te pongo un ejemplo. Cuando sales pensando en el dinero, yo aprendí de la peor forma. Creo que la parte de tu cerebro que tiene que estar, es una teoría que tengo mía, la parte de tu cerebro que tiene que estar enfocada en la fotografía y en lo que debes hacer y mantener los ojos abiertos, pues está pensando en el dinero y en cómo vender la foto y qué foto puede interesar. Y ahí pasa algo que no sé bien, y es que ves fotos buenas donde realmente no existen. Al final llegas a la casa, a la mesa de edición, con una gran cantidad de fotos y que probablemente ninguna funcione. Así que hay que ser fuerte. Sé que es difícil, más en estos tiempos, quizás más en La Habana, y librarse de ese pensamiento de dinero y salir a hacer fotos, a hacer buenas fotos, y así se logran. Gracias, Yander. Una buena lección. Gracias a ti por la oportunidad.
Seguiremos hablando de fotografía, solo para tus ojos. Hasta la semana que viene.